Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar en la guía número 12 de inglés. Aquí vamos a trabajar con sports and past simple, con los regular verbs. Aquí vamos a trabajar entonces con los deportes y el pasado simple, pero solamente vamos a ver los verbos regulares. Vamos a ver la número 1. Acá, este es un cuadro resumen. Aquí dice el simple past, o sea, el pasado simple, ocurre cuando una acción empieza y se completa en el pasado. Debes copiar esto en tu cuaderno. Acá, nosotros, ¿cierto? Vamos a ver el cuadro. En modo afirmativo. Acá, ¿cierto? Es I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cierto? Ustedes ya deberían saber esto. O sea, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, tú, ellos. I played. ¿Se dan cuenta que aquí al verbo se le agrega al final la terminación ed? O sea, aquí me dice yo jugué, tú jugaste, él jugó, he played, ella jugó y así sucesivamente. Así va a ser en modo afirmativo. En modo interrogativo, o sea, cuando tienen signo ahí, ¿cierto? De interrogación es, yo voy a utilizar siempre el did para todas las formas. Did I play? Jugué yo. Did you play? ¿Jugaste tú? Recuerden que en el modo interrogativo siempre vamos a utilizar el did. En modo negativo, ¿cierto? Voy a utilizar el did agregándole el not. Pero se dan cuenta que en tanto como el interrogativo y el negativo, el verbo no se le agrega la terminación ed al final. ¿Se dan cuenta de eso? Eso lo tienen que tener súper en claro, chiquillos. Ven, aquí dice I did not play. O sea, yo no jugué. You did not play. Y así sucesivamente. Ahí estos chiquillos deben copiarlo en su cuaderno. Acá vamos a ver las reglas gramaticales. Grammatical rules form. Acá dice, para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. La forma es la misma para todas las personas. Es lo mismo que le dije yo al comienzo. Ejemplos. Want quedaría como wanted. Al final se le agrega la ed. Learn, learned. Stay, stayed. Walk, walked. Show, shown. Excepciones. Aquí vamos a ver las excepciones. En la primera dice, para verbos que terminan en la letra E, solo vamos a añadir la D, porque no podemos colocarle doble E aquí, ¿cierto? En ejemplo, change, me va a quedar, ¿cierto? Solo agregarle la D. Believe, solo la D, believed. La número 2, si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto la Y y la W, doblamos la consonante al final. Ejemplos, stop, ¿cierto? Aquí tenemos la vocal corta y la consonante y vamos a colocar otra P y luego, ¿cierto? La terminación ed. Commit, lo mismo. Vocal corta, consonante y voy a doblar la T nuevamente. Número 3. Con verbos que terminan en una consonante y una I, se cambia esa Y, ¿cierto? Por la latina. Mira, aquí vamos a ver. Entonces, termina en consonante y la Y. Y esto se va a cambiar acá. ¿Ven? Studied. Try, tried. ¿Se dan cuenta que se cambió? Acá pronunciamos la terminación de forma diferente dependiendo de la letra que va al final del infinitivo.
En general la E en inglés, ¿cierto?, es muda. Con los infinitivos que terminan en P, F, K o S, que son consonantes sordas, excepto la T, ¿cierto?, pronunciamos la terminación ED como T. Porque yo no voy a decir aquí, ¿cierto?, looked. Yo voy a decir looked. Mira, ahí es como se debería pronunciar. Yo no voy a decir kissed. Yo voy a decir kissed. En la número 2, con los infinitivos que terminan en B, G, L, M, N, B corta, Z, consonantes sonoras, excepto, ¿cierto?, la D, o una vocal, pronunciamos solo la D. Recordar que la E es muda. Es como en nuestro caso la H en español. Vamos a ver algunos ejemplos, chiquillos. Yo no voy a decir yelled o cleaned. Yo voy a decir yelled y cleaned. ¿Se dan cuenta? Mira, ahí yo se las dejé para que ustedes sepan más o menos cómo se pronuncia. La número 3 dice, con los infinitivos que terminan en la D o la T, vamos a pronunciar la E como una I. Yo no voy a decir ended o waited. Yo voy a decir aquí ended o waited. ¿Se dan cuenta? Que esa E suena como una I. Esto, chiquillos, lo tienen que tener súper en claro. ¿Por qué? Porque lo van a ver hasta la enseñanza media. Y después, si usted quiere estudiar algo más, generalmente se tiene inglés y esto es de conocimiento básico. Así que esto debe tenerlo escrito en su cuaderno para nunca olvidarlo. Usted puede, cuando lo esté escribiendo en su cuaderno, lo puede rayar, hacer diferentes colores para que nunca se les olvide. Acá vamos a ver la structure, la estructura. Es lo que estuvimos viendo al comienzo, ¿cierto? En el gráfico que era un cuadro resumen. Ahora lo vamos a ver con más detalle. En la forma afirmativa voy a tener el sujeto más el verbo principal. Ejemplos. She, que es el sujeto, was, que es el verbo final, el principal, ¿cierto? A doctor, era doctora. The key were in the drawer. Las llaves estaban en el cajón. I wanted, sujeto y verbo, to dance. They learned English. Aprendieron inglés. We believed him. Le creímos. I bought a blue car. Luego, acá, chiquillos, vamos a tener las oraciones, ¿cierto?, negativas, negative sentences. Voy a tener el sujeto plus to be plus not. Acá, el to be, voy a tener el I, he, she, it, van a ir con el was, y el you, we, they van a ir con el were. ¿Se dan cuenta que aquí she was, mira, ahí, va ahí, y the keys, ¿cierto? O sea, las llaves, que podríamos haber utilizado esta, van a ir con el were. Esto sí también, chiquillos, lo pueden a lo mejor usted hacer una nota aquí en su cuaderno al lado y anotar esto con diferentes colores para que no se lo olvide. Eso es relacionado, ¿cierto?, al verbo to be. Vamos a ver los ejemplos. She wasn't a doctor. Entonces, acá, si se dan cuenta, yo tengo el sujeto que es she, el to be, que es el was, y el not, que aquí está, podría haber sido escrito was not a doctor o wasn't, que es la forma de abreviatura. The keys weren't in the drawer. O sea, las llaves no estaban en el cajón. Lo mismo. Acá, ¿cierto? Voy a tener el sujeto, que son ellos. Acá, ¿cierto? Voy a tener el were y el not, que aquí está weren't, que es la abreviación de were not.
Acá, entonces, chiquillos, todos los demás verbos, acá voy a tener el sujeto, el verbo auxiliar, que va a ser con el to do, que en este caso nosotros vamos a utilizar solo el did, como ya lo vimos al principio, not y el verbo principal en infinitivo. Ejemplos. I didn't want to dance. ¿Se dan cuenta que estoy utilizando el did? Y se dan cuenta que eso nosotros lo vimos, ¿cierto? En la forma de preguntas. They didn't learn English. No aprendieron inglés. We didn't believe him. I didn't buy a blue car. ¿Cierto? Aquí estamos viendo en todos los demás verbos. Luego vamos a ver la tercera, que es la interrogative sentences, que son las frases interrogativas. Aquí vamos a volver a trabajar con el to be y ustedes ya saben cuál era, ¿cierto? El to be plus subject. Acá vamos a tener el sujeto. Mira, aquí está la forma de pregunta. Ejemplos. Was she a doctor? ¿Era doctora? Were the keys in the drawer? ¿Estaban las llaves en el cajón? Chiquillos, cuando ustedes tengan que utilizar eso, yo en las preguntas se los voy a describir. Ya les voy a decir, utiliza el verbo to be. O ponte tú, en este caso, utiliza el did. ¿Ya? Para que no se vayan asustando. ¿Cómo ustedes lo van a poder reconocer? Yo se los voy a describir. Todos los demás verbos. Acá yo tengo el verbo auxiliar, que es el to do, ¿cierto? Que en este caso aquí estamos viendo el sujeto, verbo principal en infinitivo. Ejemplos. ¿Se dan cuenta del to do? Aquí tengo el did. Did you want to dance? Did they learn English? Ven, ahí tengo did you believe him? Aquí tengo entonces el verbo auxiliar, que es el to do, sujeto, verbo principal, ¿cierto? En infinitivo. ¿Se dan cuenta que ahí, chiquillos, cuando me dicen infinitivo es el verbo en forma base, que no va a ir cambiando? ¿Se dan cuenta que no tiene ninguna terminación? Did you buy a blue car? Y acá vamos a ver el número 1. Past simple regular verbs. Complete the chart using the past simple form. Acá yo les voy a dejar, ¿cierto?, este recuadro que está el verbo en su forma base y usted este verbo lo tiene que pasar al past simple. ¿Ven? El verbo principal, ¿cierto? Y acá lo tienen que pasar al past simple. Cuando dice base form, habla en infinitivo, que es la forma base. Acá la number 2 dice past simple regular verbs. Complete sentences using the past simple form. Use the verbs on the box. Acá yo ya les dejé el verbo en el pasado simple, cosa que usted no se me estrese mucho y no le cueste tanto, ¿cierto?, completar las oraciones. Cada verbo se va a utilizar una vez, así que no me pueden, como en algunos casos, a pesar de que yo ya se los he dicho, me utilizan el mismo verbo muchas veces y no es así, chiquillos, solo una vez. Ven, ahí dice he, el espacio, in Rome long ago. Así que usted tiene que ver cuál de todas de esos verbos, si usted tiene duda y no sabe qué significa cada uno de esos verbos, chiquillos, usted puede utilizar su diccionario o un verbo, perdón, un diccionario que sea online. Rose, espacio, home alone. Y ahí usted tiene que ir viendo, ¿cierto?, cada una de esas oraciones y utilizar uno de esos verbos para completar y formar, ¿cierto?, la oración correcta. Se dan cuenta que son 10 verbos y 10 oraciones, por lo tanto es un verbo para cada una de esas oraciones. Item 3. Complete the conversation below with the regular verbs from the box in the past tense. Acá tienes que completar la conversación usando los verbos regulares en tiempo pasado del recuadro. Recuerda que al verbo debes agregarle la terminación, chiquillos.
Yo aquí le dejé el verbo en su forma normal y usted tiene que agregarle la terminación, que no se lo olvide. En el ítem 2 yo le dejé el verbo como correspondía, pero ahora usted debe cambiarlo. ¿Ven? Ahí están los verbos en su forma base y usted a cada uno de esos le tiene que agregar la terminación. Que no se les olvide porque si me deja el verbo tal cual como aparece en este recuadro, recuerde que tiene que agregarle la ed a cada uno de estos que está acá. Si usted me lo deja así tal cual como está, estaría incorrecto. ¿Ven? Aquí vamos viendo. Aquí en la A te dice, What did you do last night? ¿Qué es lo que hiciste la noche anterior? Y ahí te dice I, y aquí va la número 1, Tennis with Ralph. Ahí usted tiene que ver cuál de todas de estos verbos va a utilizar acá y recordar que tiene que agregarle la terminación ed al final. Ahí te hacen otra pregunta y ahí está la respuesta. En esa respuesta yo voy a utilizar 3 verbos distintos. Recuerde que cada uno va con su verbo. Acá me dice, oh, how is Ralph? Oh, ¿cómo está Ralph? Y ahí te dice he, él. Vamos a tener que ver qué verbo se va a utilizar. Happy, feliz. He, otra vez espacio ahí, some exercise. So he, algunos ejercicios. Así que él, ahí espacio, me for a game of tennis. A mí, ¿cierto? Para un juego de tenis. Ahí tengo la pregunta. That's great. Eso está muy bien. The last time I saw Ralph, la última vez que vi a Ralph, él, ahí espacio, overweight. Estaba con sobrepeso. Well, he's getting into shape now. Ahora él está, ¿cierto? Está en forma ahora. So, what did you do last night? O sea, ¿qué hiciste tú la noche anterior? Y ahí vamos a utilizar el último verbo, nothing much. O sea, no mucho. Ahí vamos a ver yo, el espacio, home all evening. En casa todo el fin de semana. Así que recuerden al verbo, chiquillos, colocarle la terminación. Y la última parte que vamos a ver, sports. Ustedes ya habíamos trabajado eso en las primeras guías, así que es por ello, ¿cierto?, que esto es más cortito. Complete the puzzle and write the names under each picture. Acá, ¿cierto?, va a ver cada uno de estos deportes, ¿cierto? Usted va a escribir aquí el nombre y luego lo va a buscar aquí. Mira, el primero es skiing. Por lo tanto, aquí yo encontré skiing. Acá yo les voy a dar las palabras claves, ¿cierto? Para que no se estresen tanto y digan, uy, no sé cuál es. Bueno, aquí están las palabras y usted simplemente tiene que escribirlas y buscarla, ¿cierto?, en el puzzle. Recordarles, chiquillos, que por favor se pongan al corriente en todas las guías que tienen pendientes, ¿ya? Cuídense mucho y nos vemos pronto. Besitos. Chao, chao.